Hermanos, les hago una pregunta cotidiana, sencilla para todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron una promesa y no la cumplieron? Levanten la mano, por favor. Ah, mira, hay algunos que cumplen sus promesas. Bien. Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes alguna vez, no hoy, no ayer, cuántos de ustedes alguna vez hicieron una promesa, dijeron algo y no lo cumplieron? Levanten la mano, por favor. Ah, como que ahí va creciendo. Se ve que todavía nos falta despertar de la mañana de la larga noche que tuvieron descansando. Bien, muchos de ustedes pudieron haber decepcionado a una persona o ustedes mismos se decepcionaron de otra persona que les hizo alguna promesa y no lo cumplieron. En mi experiencia, hermanos, creo que ganarse la confianza de otra persona es como construir, no sé si alguna vez lo intentaron, niños, jóvenes o grandes, no sé si alguna vez lo hicieron, pero es como intentar construir una torre con las cartas, con los naipes. ¿Intentaron construir una torre con naipes? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, inténtenlo si quieren, para experimentar un poco lo que voy a decir. Intenten construir una torre si no lo hicieron y se van a dar cuenta, y los que lo hemos hecho nos damos cuenta que es difícil y el trabajo es muy lento. Pero saben que cuando puedan lograr armar la torre con estas cartas, ustedes se van a dar cuenta que esa torre armada es frágil. Un simple, uy, fue sin querer, hizo que toda esa torre caiga. Así es la confianza. Podés ganar la confianza, podés cultivar la confianza de alguien de una forma lenta, pero si no mantienes tu palabra, si no mantienes esto en un cerrar y abrir de ojos por una simple cosa, esa confianza cae y luego es difícil volver a construir porque evidentemente la persona afectada ya le cuesta más volver a creer en vos. Tristemente, las personas hacemos promesas, hemos hecho promesas y muchas veces no las hemos cumplido. Pero aún así, aunque hayamos tenido esa experiencia, todavía tenemos la esperanza, todavía queremos que ya sea tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, confíen en vos. Es tu anhelo que tus seres queridos o con los que te relacionás puedan confiar en vos. Pero la realidad es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque incluso ayer me recordaba una hermana la frase esta que todos nosotros conocemos. ¿Pondrían la mano ustedes en el fuego por alguno de los que está en este lugar? ¿Podrían la mano en el fuego por ustedes? Lo más probable es que no. Pero dicho esto, viendo nuestra realidad, viendo esto, podemos nosotros considerar la diferencia de nuestro Dios. Dios no es así. Él promete y cumple, y aunque muchos de ustedes, aunque la mayoría de ustedes lo sabe, muchas veces en la vida cotidiana somos tentados a dudar de Él, a pensar que Dios es como nosotros, y precisamente hoy lo que vamos a ver es esto, que Dios es alguien fiel. Dios no es como nosotros. Es por eso que he titulado esta exposición Confiando en la fidelidad de Dios. Que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, hermanos, que podamos nosotros contemplar su palabra para que nosotros seamos iluminados de tal forma que nuestros corazones tengan certeza de quién es nuestro Dios. Versículo 1 nuevamente del capítulo 21 de Josué, empezamos a desarrollar este capítulo. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Num, a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, porque ellos, acuérdense que se habían mudado a Silo, ahora el tabernáculo estaba ahí, el arca estaba ahí en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos. Esa palabra ejido ya la había traducido, que es también
conocida como campos para nuestros ganados. Hermanos, si ustedes están siguiendo un poco esta serie del Dios que cumple sus promesas, ustedes sabrán que los levitas ya fueron mencionados anteriormente en los capítulos anteriores. Pero en ese momento, cuando se eran mencionados, pasaba de largo, precisamente ¿para qué? Para poder llegar y desarrollar un poco acerca de los levitas en este capítulo. Como sabía que iba a haber momentos donde se iba a desarrollar esto, entonces todas las partes anteriores que aparecía de los levitas pasaba de largo y dábamos un vistazo muy cortito. Pero ahora, llegado a este capítulo, voy a tomar un tiempo, o sea, unos minutos, mientras voy desarrollando, para que todos nosotros conozcamos un poco más acerca de la historia de quiénes son los levitas. Sí, porque anteriormente se habló, como les digo, los levitas les pasaba algo, los levitas decía algo, y ahora quiero desarrollar un poco acerca de esto, para nosotros poder comprender bien quiénes son los levitas, qué hacían y cómo es la historia de estos. Acuérdense que estamos en un libro narrativo, es una historia, y es por eso que yo les voy a ir contando, y ustedes espero que vayan captando la idea, que se metan en la historia para que ustedes puedan tomar, dimensión de lo que el autor quiere transmitir. Porque acuérdense, esta historia fue escrita, nosotros la estamos leyendo y fue escrita con un propósito, tenía una intención cuando estaba escribiendo el autor humano y tenía una intención el autor divino al inspirar a escribir esta historia. ¿Quiénes eran los levitas? Simplemente descendientes de Leví y una de las 12 tribus de Israel. En los capítulos anteriores vimos que el pueblo de Israel estaba haciendo, Josué y el sacerdote estaban distribuyendo la heredad de las tribus de Israel, y vemos que en este relato que los levitas solamente iban a recibir ciudades donde habitar, pero dentro de la heredad de sus hermanos, como también ya lo habíamos visto en una ocasión, como pasó con Simeón. ¿Algunos se acuerdan por qué la tribu de Leví, Simeón, no recibió una heredad igual que el de sus hermanos? ¿Alguno se acuerda? ¿Por? Ok, podría ser parte de la historia, pero vamos a ir un poco ahí, y Julián estuvo más atento, se ve a la historia que vamos contando, pero voy a ayudarles a recordar. La tribu de Leví y Simeón no recibieron de la misma forma que sus hermanos la heredad, porque estos dos hermanos habían planeado matar brutalmente a Siquem, hijo de Amor, Ebeo, y a todos los habitantes que vivían en esa ciudad, porque Siquem había abusado, había violado de su hermana, y ellos planearon matar a todos los de esa ciudad. Eso después ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 41. Entonces, en ese momento, ellos hicieron un plan. Leví y Simeón. Y cuando le pidieron que se circunciden para emparentar en esa historia, ellos aprovecharon el efecto de la circuncisión que los debilitaba para poder matar a todos los que estaban habitando en ese lugar. Y es por eso que Jacob, en el momento de bendecir a sus hijos antes de morir, expresó estas palabras para Simeón y para Leví. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 49, versículo 5. Voy a leer en la Biblia de las Américas. En ese momento, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, les está diciendo lo que va a pasar con ellos, él dice esto acerca de ellos. Simeón y Leví son hermanos. Estoy leyendo Génesis 49, versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entrará mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira
mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Versículo 7. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ese es el motivo por el cual ellos primeramente no poseyeron de la misma forma que el resto de los hijos de Israel. Ahora bien, esa conducta era algo que deplorable, es algo que Jacob está acusando. Él no está felicitando la conducta que ellos tuvieron, él está condenando esa conducta, y eso nos hace pensar que la conducta de Leví hacía que no merecieran nada. Ellos no merecían nada por haberse comportado de esa manera tan cruel, tan indigna, pero Dios en su gracia y en su fidelidad, por la misma boca de Jacob, les está dando la esperanza de seguir siendo parte del pueblo de Israel. No los está sacando, los está diciendo, ustedes no tendrán la misma porción que sus hermanos, pero seguirán siendo parte de Israel. Y esas palabras evidentemente se cumplieron al momento de repartir las heredades. Simeón había quedado del lado del territorio, dentro del territorio de Judá, y Leví ahora lo que estamos viendo es que es dispersado entre las otras tribus de Israel. Vemos que lo que Jacob dijo se cumplió. Los levitas, parte de su historia también son aquellos que en Éxodo 32 tuvieron que matar a unas 3,000 personas, entre ellos a sus hijos y a sus hermanos, por haber adorado al becerro de oro, cuando Moisés demoró en bajar cuando estaba ahí en el monte del Sinaí. Ustedes, si se acuerdan ese relato, después si quieren lo pueden ver en Éxodo 32. Yo solamente estoy haciendo destellos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Moisés había ido a la presencia del Señor. El Señor le iba a dar la ley para el pueblo de Israel, para que puedan vivir conforme a ella. Se demoró y el pueblo le insistió a Aarón que le hicieran dioses, para que ellos lo adoren, para que ellos digan, bueno, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Aarón, con todo lo que ellos tenían, hizo un becerro y estaban adorando, y Dios en su furor dice, baja porque este pueblo se ha corrompido. Y Dios iba a aniquilar a todo ese pueblo si no hubiese intercedido Moisés por ellos. Pero cuando él baja, ve esta situación, y entonces obviamente esto no iba a pasar por alto, debían pagar por lo que estaban haciendo. Y entonces Moisés pregunta, ¿quién está por Jehová? O sea, porque todos estaban adorando, todos estaban en ese lugar, todos estaban en la misma condición. Y Moisés pregunta, entonces evidentemente, ¿habrá alguno? ¿Habrá alguno que todavía esté confiando en Dios? ¿Habrá alguno? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, le dijo Moisés. ¿Y saben quiénes se juntaron? Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y ahí es donde Moisés les pide que agarren la espada y maten a sus hermanos, a todos los que a todos los que adoraron y todos los que no se juntaron con él, porque evidentemente preferían estar del lado de la otra vereda, y los que estaban con Jehová se debían juntar con Moisés. Tiempo después, los levitas serían apartados por Dios para servir en el tabernáculo de reuniones. Y eso lo tenemos en Números, capítulo 3, versículo 5 al 7. Cuando Dios aparta a esta tribu de Leví para una tarea especial. Dice Números 3, 5 al 7. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla entrar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reuniones para servir en el ministerio del tabernáculo.
Y fue a partir de ese momento, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura que los levitas no iban a tener heredad como el resto, porque la heredad de los levitas iba a ser Jehová. Jehová era su heredad, y eso lo pueden ver en Deuteronomio 18 del 1 al 8, y también lo hemos visto en los relatos anteriores, acá en Josué, como en Josué 18:7, que decía lo mismo. Ellos no iban a recibir heredad porque Jehová, el Señor, era su heredad. ¿Eso qué significa? Que los levitas iban a servir al Señor en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y después, más adelante de la historia, en el templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que ellos debían llevar adelante? Todo lo que es el sacerdocio, la adoración, los sacrificios, las ofrendas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo que Dios había establecido para esta tribu. Y obviamente para el servicio, para este servicio que ellos iban a llevar en el tabernáculo, no necesitaban un territorio propio. Pero, hermanos, los levitas tenían familias y animales, y es por esta razón que Dios, por medio de Moisés, les promete algo: un lugar donde vivir con sus familias y campos para sus animales. Y como les dije al principio, muchos de nosotros hemos dicho cosas, hemos prometido cosas, ya sea hombre, mujer, niño, joven, hemos prometido cosas y no la hemos cumplido. Pero mientras vamos leyendo este relato, esta narrativa, escuchen por favor cómo Dios actúa, y lo que vamos a ver ahora es la promesa de Dios. Dios promete algo. En Números capítulo 35, versículos 1 al 3, escuchen lo que Dios promete a esta tribu de Leví. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente al Jericó, diciendo, o sea, antes de que crucen el Jordán: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos, los campos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Esa es la promesa del Señor. Y escuchen algo más. En ese mismo capítulo, versículo 7, dice: todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Eso le está mandando a que le diga, porque Moisés incluso ya no iba a estar del otro lado del Jordán. Pero Dios está prometiéndole algo a los levitas por medio de Moisés. Y vemos en esta historia que es por medio de esta promesa que ellos escucharon, que fue transmitida por Moisés. Es por esta promesa que los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué y a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel. Y ahora ya me estoy metiendo en nuestro relato que tenemos hoy. Dice que entonces estos habían venido a Josué a reclamar esta promesa. Ellos estaban pidiendo que se cumpla lo que Dios había dicho. Hermanos, ellos confiaron en la fidelidad de Dios. Notemos que los levitas esperaron pacientemente que todas las otras tribus tomen sus tierras. Ya estamos siguiendo, esto es un relato consecutivo, entonces vimos ya que a todos se les había asignado las tierras, y ahora esta tribu de Leví esperaban que la promesa de Dios se cumpla también para ellos, como se cumplió para sus hermanos. Por otro lado, notemos que este pedido que ellos hacen, hermanos, estos levitas están pidiendo esto sobre la base de la promesa de Dios. Ellos están recordando lo que Moisés dijo. Ellos están poniendo su base. No estamos pidiendo lo que nosotros se nos ocurra, estamos pidiendo solamente lo que Dios prometió por medio de Moisés.
Esa es la base de su reclamo. Ellos no están poniendo sus méritos personales, ellos no están poniendo sus méritos en el servicio, porque hasta esta parte de la historia los levitas actuaron activamente en el proceso del cruce del Jordán y en el proceso de la instalación en Canaán. Ellos trasladaban el tabernáculo, ellos trasladaban el arca del pacto, ellos cruzaron con el arca el Jordán, ellos incluso fueron parte de que los muros de Jericó se caigan porque ellos dieron vueltas también, etcétera, etcétera. Ellos participaron activamente en todo. Pero el relato en el cual nosotros nos encontramos, vemos que ellos no están sacando chapa de todo lo que ellos hacían. Ellos no están diciendo, miren chicos, nosotros nos merecemos algo porque miren todo lo que nosotros hicimos. Ellos solamente están pidiendo lo que Dios había prometido. Ellos necesitaban lugares para habitar con sus familias y sus animales. ¿Dios prometió algo? Veamos si cumple. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Dios cumple. Dios promete por un lado, Dios cumple por otro. Hermanos, aunque históricamente por los antecedentes que tienen los levitas, por todo lo que conocimos de ellos, porque ellos también fueron parte, aunque después se retractaron, fueron parte de la adoración, fueron parte de esa brutal matanza. Por los antecedentes, los levitas no merecían nada, no merecían nada. Pero Dios en su gracia había prometido darles para que ellos puedan vivir junto a las demás tribus, y así sucedió. Hermanos, notemos cómo el escritor de esta narrativa quiere que sus lectores, no solamente nosotros, sino aquellos primarios lectores, él está escribiendo al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pueda confiar en el Dios que cumple sus promesas. Dios no miente. Lo que él prometió lo cumplió. Esos primeros lectores podían decir, wow, ok, Dios prometió esto, Dios le dio a esta tribu. De la misma forma nosotros podríamos leer esto y decir, wow, Dios cumple lo que promete. Pero es más, todos nosotros sabemos que Dios es rico en misericordia y da mucho más de lo que uno puede imaginar, y los levitas también lo experimentaron. Hermanos, los levitas no solamente recibieron de las demás tribus sus ciudades para vivir, sino también les fue dado los recursos para su sostenimiento. Por ejemplo, los diezmos, las ofrendas, los sacrificios, los cuales habían sido establecidos como medio de adoración hacia Dios, pero también eran medios de provisión de parte de Dios para esta tribu que había sido apartada para servir a Dios y al pueblo. O sea, fíjense cómo Dios no solamente, bueno, les doy tierras para que vivan, y fíjense cómo se manejan. No, Él los llamó, Él los apartó y Él les proveía de los recursos que ellos necesitaban. Y hasta acá creo que ya tenemos toda la información general para saber quiénes eran los levitas. Solo falta saber cómo el sacerdote Eleazar, Josué y las cabezas de las tribus de Israel repartieron estas ciudades a estas tribus. Obviamente, por razones de tiempo, yo lo leí como para que ustedes tengan en mente, lo leí todo completo precisamente porque en el desarrollo no lo iba a poder hacer de nuevo. Pero después ustedes, si van a sus casas y si recuerdan lo que leímos, ustedes van a observar que a partir del versículo 4 hasta el versículo 40 nos relata que se echaron las suertes para estas 4 familias de levitas, y las ciudades que recibieron en medio de las demás tribus. Está detallada todo ahí, lugares, especificaciones y cantidades. Pero en resumen, solamente voy a darles las referencias a estas familias. Por ejemplo,
Los hijos de Aarón, los sacerdotes, levitas, recibieron 13 ciudades, entre ellas Hebrón y Gabaón, que eran las ciudades de refugio que aprendimos nosotros la semana pasada. Los hijos de Coat recibieron 10 ciudades, con sus campos alrededor, y entre ellas Siquem, ciudad de refugio. Yo estoy haciendo un resumen nada más, después leanlo, vuelvan a leer en sus casas si quieren, lo leímos al principio. Los hijos de Gersón recibieron 13 ciudades, entre ellas Golán en Basán y Sedes en Galilea, ciudades de refugio. Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades, entre ellas Ramón de Galad, ciudad de refugio. ¿Cuántas ciudades de refugio tenían que haber si escucharon la semana pasada? ¿Cuántas? No pueden olvidarse de un domingo a otro. 3 de un lado, 3 del otro, 6. Y si ustedes leen este capítulo de nuevo, van a encontrar esas 6 ciudades de refugio nuevamente relatadas en este lugar. Entonces, estas 4 familias de levitas, no solamente se les asignó tierras, sino también Dios les había designado diferentes funciones cuando ellos iban a servir en el tabernáculo. Por ejemplo, los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Solo ellos estaban encargados de los sacrificios. Los descendientes de Coat tenían la responsabilidad de trasladar las partes sagradas del tabernáculo, y la familia de Gersón y Merari estaban a cargo de otras partes del tabernáculo, y los detalles ustedes lo pueden encontrar en Números capítulo 3. Les doy mucha tarea para leer, pero es necesario escudriñar. Bueno, así se entregaron a estos levitas cada una de las ciudades que Dios había prometido por medio de Moisés. Y el versículo 41 de Josué 21 dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Pregunta: ¿cuántas ciudades había sido prometido? 48. Lo leímos, está en el relato anterior cuando Moisés le estaba hablando a los hijos de Israel. Y ahora dice que fueron entregadas 48 ciudades. Hermanos, para nosotros pueden ser detalles más, detalles menos, datos irrelevantes, pero el escritor lo está escribiendo con una intención. Estos datos que para ustedes son datos nada más, estos datos históricos son datos reales y nos muestran que Dios es fiel. Nos hacen ver que en Dios se puede confiar. Eso lo entendían los que estaban leyendo, y Dios quiera que también ustedes puedan entenderlo. En Dios se puede confiar. Versículo 43. De esta manera dio Jehová. ¿Quién dio? Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacer frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué le dijo a Josué en el capítulo 1? Nadie te podrá hacer frente. Y acá vuelve a repetir que nadie pudo hacer frente a los hijos de Israel, porque Dios entregaba en sus manos a sus enemigos. Versículo 45. Esto nos tiene que quedar grabado en la mente en este día, y no se olviden hasta la semana que viene, por favor. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es evidente, hermanos, que el autor de este libro, aunque esté contando una historia, la está haciendo con el propósito de que cada uno de sus lectores pueda comprobar, creer y confiar en que Dios cumple
todas, todas sus promesas. Conclusión, por medio de esta historia, hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios y la gracia de Dios también. Leví no merecía nada por su actitud violenta, porque eran parte de la adoración del becerro, pero Dios, que es rico en misericordia y es fiel a su pacto, no solo los dejó seguir siendo parte del pueblo, sino que les dio un lugar donde vivir y les dio sustento para sus familias. Pero lo más maravilloso es que estos que no merecían nada, en su gracia Dios los separó para que sirvan en el tabernáculo de reuniones, intercediendo, trabajando, poniéndose en el medio entre Dios y el pueblo. Y hermanos, estaban sirviendo a un Dios 3 veces santo, personas que no merecían nada, personas que habían pecado de muchas maneras, no merecían nada, y Dios les estaba dando ese privilegio de decir: ustedes van a servirme en el tabernáculo, donde mi presencia está ahí, ustedes van a estar ahí para escuchar a Dios, para consultar a Dios, para poder hacer sacrificios hacia Dios en beneficio del pueblo. Hermanos, esta historia que nosotros tenemos en este capítulo 21, de alguna manera no puede ser que quede solamente en la historia. Ustedes pueden ir a sus casas y estar pensando: bueno, nos contó una historia. Es verdad, es una historia y se las tengo que contar. Y ustedes tienen que aprender a escuchar para también contarle estas historias a sus hijos o a aquellas personas que vienen a esta iglesia. Tienen que aprender a contar las maravillas de nuestro Dios. Y como esta es una narración, también debo narrarlas de esa manera. Ahora bien, como les dije, todo del Antiguo Testamento, lo aprendimos también la semana pasada, apunta hacia alguien. Apunta hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conectar esta historia con nosotros? Para que no quede solamente: wow, qué lindo lo que les pasó a los levitas. Primeramente, hermanos, la historia bíblica nos hace ver, si ustedes siguen la lectura para más adelante y cómo ellos cumplieron sus funciones, y ustedes se van a dar cuenta que el sacerdocio levítico no pudo traer la perfección al pueblo de Dios, lo cual hizo evidente la necesidad de que se levante un sacerdocio superior a ellos. Y ese sacerdocio y ese sumo sacerdote superior a todo lo que antes había estado en el Antiguo Testamento, ese es Cristo. Eso quiere decir que el sacerdocio levítico era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Por eso es importante la historia. Muchos desprecian el Antiguo Testamento, muchos dicen: no, pero estos nombres, estos datos, estos parecen irrelevantes. No, hermanos, cada detalle está ahí para mostrar cuán grande y cuán poderoso y cuán completo es Cristo. Es por eso que en Hebreos capítulo 7, conectando esta historia con Cristo y cómo Cristo vino a ser lo real, lo cuanto antes esto era una sombra, era algo que prefiguraba a alguien, y ahora Cristo viene a completar esa imagen. Esa silueta del Antiguo Testamento tiene un nombre, tiene una persona, y esa silueta que no se veía antes con claridad, ese es Cristo. Y el autor de Hebreos nos los hace ver. En Hebreos capítulo 7, voy a leer en Dios habla hoy. El autor de Hebreos dice esto: 7:11. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote y no de la clase no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Obviamente después, si quieren, léanlo. Yo voy a saltar ahora al versículo 22. Y el autor dice: de este modo, Jesús es quien. ¿Quién? Jesús. Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera.
Eso está diciendo que lo que pasaba antes no llegaba, no daba, no completaba. Lo que hacían, aunque era bueno en su momento, no completaba, pero Jesús es el que garantiza una alianza mejor que la primera. Versículo 23, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Él, para los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre, para rogar, para interceder, en otras palabras, a Dios por ellos, para los que se acercan a Él. Versículo 26, así pues Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es el santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecer cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús, escuchen esto, hermano, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Versículo 28, la ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Se dan cuenta cómo el autor de Hebreos no descarta el Antiguo Testamento? Es más, usa el Antiguo Testamento para traer luz de lo que eran los levitas. De esa función, esto que pasaba acá, Cristo lo hizo mejor. Cristo lo hizo perfecto. Hermanos, entender la historia y la función de los sacerdotes levíticos nos hace ver mejor lo que Jesús hizo y hace por nosotros. Hermanos, Él como sumo sacerdote intercede, dice, delante de Dios por nosotros. Él como sumo sacerdote ofreció el sacrificio. Pero lo glorioso es que este mismo que ofreció el sacrificio es el mismo sacrificio por los pecados de los hombres. Él ofrece el sacrificio y a la vez Él es el sacrificio. Es como decir en fútbol, Él patea el centro, Él va y cabecea y hace gol. Él hace todo, no necesita de otros. Él completa todo. Por eso es perfecto y esa perfección es eterna, es para siempre. Hermanos, Dios es fiel y no se va a apartar de los suyos, no se va a apartar de ustedes. Por eso es importante notar la historia para aplicarlo a sus vidas. Esto tiene que darles confianza, esto tiene que darles seguridad. Dios no se va a apartar de los suyos, no se va a apartar de vos, hermano o hermana. Porque si no dejaría de ser Dios. Es por eso que podemos confiar en Dios. Aunque no veas con tus ojos, Dios está en medio nuestro, Dios está en medio de su iglesia, porque Cristo así lo prometió. Ahora, ¿por qué tienen que estar seguros ustedes de que Dios no los va a dejar? Al principio del relato yo les pregunté, ¿quiénes son los levitas? Y ahora quiero preguntarles, ¿quiénes son ustedes? Ya hemos conectado la historia de los levitas, lo hemos conectado con Cristo, pero no termina en Cristo porque Cristo hizo algo, Él murió para algo, Él fue sacrificado para algo. ¿Quiénes son ustedes entonces? Los levitas ya lo estudiamos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes, hermanos? Porque así como vimos la historia de los levitas, ustedes tienen una historia. Ustedes no nacieron hoy, no nacieron ayer. Ustedes tienen una historia. Y saben que la historia de ustedes no es diferente a la historia de los levitas. Porque al igual que ellos,
Hermano, hermana, vos no merecías ser parte de la iglesia. Vos no merecías estar en este lugar. Porque si miras hacia atrás, si miras tu historial, yo te aseguro que no vas a encontrar nada bueno. Alguno puede decir en esta mañana que Dios lo salvó por algo bueno que hizo. Alguno puede decir en este lugar que Dios lo salvó porque vos lo buscaste, vos lo buscabas con sinceridad. Alguno puede decir acá que Dios lo salvó porque a diferencia de otros vos eras muy buena persona. ¿Alguno puede decir? ¿Verdad que no? Eso quiere decir que vos no merecías ser parte. Pero como Dios es fiel y como Dios derrama de su gracia, Él hizo lo que el salmista dice en Salmo 103:10, en la Biblia de las Américas. Dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Eso es gracia. Vos no merecías esto, pero Él te lo quiso dar. Tenés algo que no merecías, hermano, hermana. Entonces, si eres cristiano o eres cristiana hoy, no es por vos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, Él manifestó su gracia sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. No por vos, no porque vos merecías algo. Es porque Él es fiel. Tu historia era mala. Tu presente es bueno. Porque estás con Dios y Dios te tiene en sus manos. Pero hay más. Así como los levitas, vos tampoco merecías estar y ser parte de su pueblo. No lo merecías. Pero Cristo, al ser colgado en esa cruz, y vos al poder haber recibido la fe para creer en Él, ahora sos parte y podés estar en medio de tus hermanos, en medio de tu pueblo, del pueblo de Dios. Vos no merecías ser parte. Por eso les digo, los levitas, mira lo que hicieron, mira lo que hicieron. Es tu retrato. Ay, mira, ellos hicieron esto, hicieron aquello, nosotros también lo hemos hecho. Y es por eso que nosotros, sin merecerlo, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 10, dice esto. Recuerden esto, tengan en sus mentes. Tu historial dice no lo mereces. Tu historial dice eso. Vos sabés la vida que llevabas. Vos sos el único que sabés, y vos y Dios saben cómo vivías. Vos y Dios saben qué camino transitabas. Y sin merecerlo, el autor, Pedro en su primera carta dice esto a los cristianos. Capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. No lo merecían, pero gloria a Dios porque lo somos. Hermanos, deben dar gloria a Dios y gratitud en su corazón, decir, Señor, yo no merecía ser pueblo. No merecía ser llamado hijo de Dios. No merecía ser parte de tu iglesia. No lo merecía. Pero Él lo hizo. Pero hay más. Hay más, hermanos. Por eso nuestro Dios es tan maravilloso que da y abunda su misericordia y su gracia. Hermano, hermana, lo maravilloso es que al igual que los levitas, vos también adorabas o te ibas tras tus ídolos. No, yo no tenía ídolos. Todos lo teníamos. Todos lo teníamos. Todos nos refugiamos en cualquier cosa que no era Dios. Todos buscamos cualquier cosa que no era Dios, dinero, personas, trabajo, lo que sea. Si tu refugio era eso, vos ibas tras eso.
Eras igual que los levitas. Te ibas tras tus ídolos. Y entonces, sin vos merecerlo, el Señor, hermano, hermana, te dio el privilegio de que seas sacerdote, de que seas pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para servirle. Hermanos, la palabra de Dios no debería estar en nuestra boca. No merecemos que la palabra de Dios esté en nuestra boca, pero Dios nos dio este privilegio de que nosotros llevemos su nombre, de que nosotros llevemos su palabra entre los hermanos y entre las personas de este mundo allá afuera. Por eso es importante congregarnos. Por eso es importante estar en comunión con hermanos. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo necesitamos las verdades de nuestro Dios y somos nosotros los portadores de esas verdades. Y entre nosotros vamos a compartirnos, como ayer aprendíamos, la verdad en amor, para edificarnos unos a otros y para crecer juntos hasta la estatura de Cristo. Dios nos dio este privilegio, Dios nos dio esta posibilidad sin nosotros merecerlo. ¿Y saben por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y es fiel desde la caída. Él prometió enviar a un Salvador, Él prometió enviar a uno nacido de mujer. Y en Génesis capítulo 22, versículo 18, Él dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por Gálatas nosotros sabemos que esa simiente es Cristo. Entonces, hermanos, deben concluir en sus cabezas que sin merecerlo, solamente por la fidelidad de Dios, hemos recibido esta bendición de ser parte del pueblo de Dios, de estar en medio del cuerpo de Cristo. Y todo porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó y pagó nuestra deuda en esa cruz y nos apartó. Como lo apartó a los levitas para servir, así también a nosotros nos apartó para servirle a Dios. Podemos nosotros ministrar su palabra a otros, porque Dios nos ha dado este privilegio. Pero también debo hablarle a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Amigo, amiga, niño, joven, grande, tu historial, ¿qué dice? Aunque seas niño, aunque seas joven y puedas decir, no, pero yo no tengo todavía tanto historial. Yo te aseguro que aunque sea poco o mucho tu historial, vos sabés que tus pecados, esos pecados que has cometido te hacen maldito, te hacen merecedor del infierno y de la ira de Dios. Eres merecedor de todo eso. Así como también lo eran los levitas, así como también lo era yo. Éramos merecedores de la ira de Dios. Pero ¿sabes qué, amigo, amiga? Cristo en la cruz tomó la copa de la ira de Dios. Él fue el cordero inmolado. Él derramó sangre. Él murió para que tus pecados puedan ser perdonados y todo tu historial sea borrado y sean hechas nuevas todas las cosas. Por eso puedo decirte que hay un antes y un después de Cristo. Tu historial es antes de Cristo, pero una historia nueva puede ser escrita con Cristo en tu vida. Porque Él no solamente murió, sino también resucitó y ascendió a los cielos. Él está con el Padre como el sumo sacerdote para interceder por vos y para que tus pecados puedan ser perdonados. Amigo, amiga, no mereces la salvación. Tus pecados te hacen merecedor del infierno. Pero Dios es misericordioso y tiene gracia que sobreabunda. Dios puede salvarte y vos podés ir a Él. Debes arrepentirte y creer en Cristo. Y como esta historia te está diciendo a vos también, amigo, amiga, podés confiar en Dios. Podés confiar en la fidelidad de Dios. Porque lo has escuchado también en Hebreos cuando dice que Él puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Jesús. Él puede salvarte para siempre si te acercas a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo.
Hermanos, ya finalizando, nada de lo que somos y nada de lo que tenemos lo merecemos. Si lo tenemos, es de pura gracia y por la fidelidad de Dios. Y es por eso que nuestros corazones, si entendemos esta historia, la entendemos a la luz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, esta historia debería llevarnos o llenar nuestros corazones de regocijo, de gratitud y adoración hacia el Dios que cumple todas sus promesas, porque Él no va a faltar a ninguna de sus palabras. Tu vida es una evidencia de eso. Y vos sabés que Él va a venir otra vez. ¿Pensás que Él va a incumplir eso? No. Él viene por vos. Él viene por vos y Él va a cumplir su promesa, hermano y hermana. Dios no es hombre para mentir. Se puede confiar en su palabra. Les pregunté, ¿pueden meter la mano en el fuego por ustedes, por otros? ¿Pueden? No. Pero sí pueden meter la mano en el fuego por Dios. Sí pueden arriesgarse por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La historia nos los demuestra. Él cumplió, Él cumple y Él cumplirá todas sus promesas. Si crees o piensas por las circunstancias que estás viviendo, porque a veces vivimos circunstancias adversas, y si vos piensas, hermano, en esta mañana que Dios te falló, niño, joven, lo que sea que estén acá, si ustedes piensan que Dios les falló en algo, yo te diría y te animaría a que te fijes si realmente estabas esperando algo que Dios prometió. Porque puede pasar que simplemente pienses que Él te falló en algo que vos querías, independientemente a la voluntad de Dios. Porque ¿sabes qué? Su palabra enseña que Dios cumplirá y cumple todo lo que Él ha prometido. Entonces debes asegurarte que lo que estás pidiendo o lo que vos quieras sea lo que Dios prometió en su palabra. Y cuando entiendas eso vas a poder esperar, como estos levitas esperaron pacientemente. Estos levitas esperaron pacientemente, confiando en la fidelidad de Dios. Si vos encontrás en la Escritura una promesa, confía en esa promesa, Dios te la va a dar. Él no va a desamparar a sus hijos. Por eso te digo, el tentador va a hacerte dudar en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos de decir, Dios te dejó, Dios te desamparó. Al final vos querías algo y Dios no te lo dio. Eso es mentira. Porque lo que Dios promete, cumple. Por eso asegúrate que, para que no te estés engañando, pero yo le pedí esto y no me lo dio, pero yo le pedí esto y no me lo dio. No, asegúrate que Dios haya prometido eso. Después te vas a dar cuenta que no puedes acusar a Dios de falsedad porque Él no miente. Hermanos, podemos confiar en la fidelidad de Dios. No hay otro ser en todo el universo que prometa y cumpla. Todo lo que Él dice, lo cumple. Eso nos tiene que dar seguridad a todos nosotros. Iglesia, voy a leer estos versículos de Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20. Voy a leer la palabra de Dios para todos, pero por favor escuchen, esto ya cuando finalizo yo trato de animarles a que esto lo reciban para ustedes. Todo lo que lo venimos aprendiendo es la palabra de Dios enseñándonos. Pero hermanos, si algo tenemos que recordar y no olvidar es que Dios no va a faltar a ninguna de sus palabras. Y eso no solamente fue en el Antiguo Testamento, también se repite en el Nuevo Testamento. Versículo 18 del capítulo 6 de Hebreos, escuchen lo que dice. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta
y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Versículo 20 dice, Jesús ya entró allí. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Hermanos, es por Cristo. Es gracias a Cristo y a su cruz que hizo posible lo imposible para nosotros. Que las promesas de Dios no queden solamente para el pueblo de Israel. Que las promesas de Dios también sean para nosotros. En Dios se puede confiar, hermanos.